Audiolibros y más presenta La Isla del Tesoro, un libro escrito por Robert Louis Stevenson. Cuarta parte. La empalizada. Capítulo 16. Cómo la Hispaniola quedó abandonada. El doctor continúa la narración. Sería la 1:30, 3 campanadas en términos marinos, cuando los 2 botes fueron a tierra desde la Hispaniola. El Squire, el capitán y yo estábamos en la cámara hablando de la situación. Si hubiera habido un soplo de viento, habríamos caído sobre los 6 amotinados que quedaban con nosotros a bordo. Habríamos levado anclas y a la mar. Pero nos faltaba el viento, y para completar nuestras desventuras, bajó Hunter con la noticia de que Jim Hawkins se había metido en un bote y se había ido a tierra con los demás. Ni por un momento se nos ocurrió dudar de Jim Hawkins, pero nos alarmamos mucho por su seguridad. En el temple en que estaban aquellos hombres, habría muchas probabilidades de que no volviéramos a ver al chico. Subimos corriendo a cubierta. La brea burbujeaba en los intersticios de las tablas. El insano olor de aquel paraje me revolvió el estómago. Si algún sitio olía a fiebre y a disentería, era aquel abominable fondeadero. Los 6 bandidos estaban sentados, gruñendo bajo una vela en el castillo de proa, pero en tierra pudimos ver las 2 canoas amarradas y un hombre sentado en cada una, en las inmediaciones de la desembocadura del río. Uno de ellos silbaba la tonada del lilibulero. Esperar inactivos fatigaba los nervios, así que se decidió que Hunter y yo fuéramos a tierra en el Chinchorro en busca de noticias. Las canoas habían dirigido hacia la derecha, pero Hunter y yo bogamos rectos en la dirección en que la estacada aparecía en la carta marina. Los 2 que guardaban los botes se sobresaltaron al vernos. El que silbaba el lilibulero se interrumpió y pude ver que discutían lo que debían hacer. Si hubiesen ido a contárselo a Silver, todo habría podido pasar de muy distinto modo. Pero sin duda habían recibido órdenes y decidieron seguir sentados y tranquilos donde estaban. De nuevo, con las notas del lilibulero. Había allí un pequeño saliente de la costa que logré que se quedase entre ellos y nosotros. Así, antes incluso de que desembarcásemos, ya habríamos perdido de vista las canoas. Salté a tierra y eché a andar muy rápido, todo lo deprisa que permitía la prudencia, con un gran pañuelo de seda bajo el sombrero para defenderme del calor y un par de pistolas recién cebadas para mi seguridad. No habían dado 100 varas cuando di con la estacada. He aquí cómo era aquello. Un manantial de agua clara surgía casi en la cima de un montículo, y dejando dentro el manantial, habían levantado una sólida casa, hecha de troncos, capaz de albergar en un apuro 40 hombres, y con aspilleras en los 4 costados para mosquetería. En torno a esta casa habían despejado un anchurroso espacio y se había rematado la obra con una empalizada de 6 pies de altura, sin puertas ni aperturas. Demasiado fuerte para echarla abajo sin mucho tiempo y labor, demasiado despejada para escudar a los asaltantes. Los que estuvieran en la casa de troncos tendrían a aquellos a su merced. Podían estar tranquilos y seguros a cubierto y cazar a los otros como perdices. No necesitaban sino estar alerta y provisiones, porque a menos que los sorprendieran, podían defender el fortín contra un regimiento. Lo que más me atrajo fue el manantial. Y es que, aunque teníamos harto buen alojamiento en la cámara de la Hispaniola, con abundancia de armas, municiones, víveres y vinos excelentes, algo había sido descuidado. No teníamos agua. Estaba pensando en esto cuando llegó hasta mí, resonando por toda la isla, el grito de un hombre
en trance de muerte. La muerte violenta no era nada nuevo para mí. He servido con Su Alteza Real, el Duque de Cumberland, y recibí una herida en Fontenoy. Pero el pulso se me alteró en aquel momento. Jim Hawkins ha muerto, fue mi primer pensamiento. De algo sirve haber sido un antiguo soldado, pero más aún, haber sido médico. En nuestra profesión no hay tiempo para entretenerse en cavilaciones. Así que me decidí al instante y sin pérdida de tiempo volví a la costa y salté a bordo de la barca. Afortunadamente, Hunter era un buen remero. Volábamos sobre el agua y pronto el bote estuvo al costado y yo a bordo de la goleta. Encontramos a todos muy sobresaltados, como era de esperar. El Squire estaba sentado, blanco como la pared, pensando, el pobre, en los males a que nos había arrastrado. Uno de los 6 marineros del castillo de proa tampoco estaba mucho mejor. «Hay allí un marinero», dijo el capitán Smollett, señalándolo con un movimiento de la cabeza, «que es nuevo con estas lides. Ha estado a punto de desmayarse cuando oyó aquel grito. Con otro toque que diéramos al timón, ese hombre se uniría a nosotros». Expuse mi plan al capitán, y entre los dos convinimos todos los detalles. Pusimos al viejo Redruth en la galería que corría entre la cámara y el castillo de proa, con 3 o 4 mosquetes cargados y un colchón como barricada. Hunter trajo el bote hasta la porta de popa, y Joyce y yo nos pusimos a cargarlo con latas de pólvora, mosquetes, sacos de galleta, barriles con carne de cerdo, una pipa de aguardiente y mi inapreciable maletín de médico. Entretanto, el Squire y el capitán se quedaron en cubierta, y el último llamó al timonel, que era el tripulante de más graduación que se encontraba a bordo. «Señor Hans», le dijo, «aquí estamos 2 de nosotros, con un par de pistolas en cada mano. Si alguno de ustedes 6 hace la menor señal de cualquier género, es hombre muerto». Se quedaron un tanto desconcertados y después de una corta consulta, fueron bajando uno a uno por la escala del rancho de la marinería, pensando sin duda agarrarnos desprevenidos por la espalda. Pero cuando vieron a Redruth en la galería, viraron en redondo y una cabeza volvió a asomar cautelosamente sobre la cubierta. «¡Abajo, perro!», dijo el capitán. La cabeza se volvió a ocultar y no volvimos a oír más por el momento de aquellos 6 marineros tan poco animosos. Para entonces, echando en él las cosas como nos venían a mano, teníamos ya la barca todo lo cargado que permitía nuestro atrevimiento. Joyce y yo salimos por la porta de popa y bogamos a la costa tan deprisa como nuestros remos podían llevarnos. Esta segunda expedición acabó de alarmar a los vigilantes de la orilla. Cesaron de entonar de nuevo el lilibulero, y en el momento en que los perdíamos de vista detrás de la saliente, vi que uno de ellos saltaba a tierra y desaparecía. Me dieron ganas de cambiar de plan y destruirle los botes, pero temí que Silver y los otros estuviesen cerca, y que todo se perdiera por intentar demasiado. Muy pronto atracamos en el mismo sitio de antes y nos pusimos a aprovisionar el fortín. Los 3 hicimos el viaje cargadísimos y arrojamos nuestras provisiones por encima de la empalizada. Después, dejando a Joyce para guardarlas, un hombre solo es cierto, pero con media docena de mosquetes, Hunter y yo volvimos a la barca y de nuevo tomamos otra carga. Así continuamos sin pararnos a tomar aliento, hasta que hubimos transportado toda la carga, y entonces los 2 criados del Squire ocuparon sus puestos en el fortín, y yo regresé, cinglando con todas mis fuerzas, a la Hispaniola. Que nos atreviéramos a arriesgar un segundo cargamento parece mayor osadía de lo que realmente era. Ellos tenían por supuesto la ventaja del número, pero nosotros la de las armas. Ninguno de los que estaban en tierra tenía mosquete, y antes de que pudiéramos acercarnos a tiro de pistola,
Teníamos la pretensión de que habíamos de dar buena cuenta de media docena por lo menos. El Squire me esperaba en la puerta de popa, sin muestra ya de su pasada debilidad. Tomó la amarra, la sujetó y nos pusimos a cargar el bote como a quienes les va en ello la vida. Carne de cerdo, pólvora y galleta formaban la carga, con solo un mosquete y un sable por persona para el Squire, el capitán, Redruth y yo. El resto de las armas y de la pólvora lo echamos por la borda, a una profundidad de 2 brazas y media de agua, de modo que podíamos ver el brillante acero resplandecer al sol bajo nosotros en aquel fondo de arena limpia. Ya la marea empezaba a bajar y el buque a balancearse en torno a su ancla. Se oían lejanas voces de llamada en la dirección de las 2 canoas, y aunque eso nos tranquilizaba respecto a Joyce y Hunter, que estaban hacia el este, también nos advertía de que debíamos acelerar nuestra partida. Redruth se retiró de su puesto en la galería y se descolgó hasta el bote. Luego condujimos más al este, dando la vuelta hasta la bovedilla para que le quedase más a mano al capitán Smollett. «Oigan, muchachos», dijo este, «¿me escuchan?» No hubo contestación del castillo de proa. «Es a ti, Abraham Gray, es a ti a quien hablo». Tampoco obtuvo respuesta. «Gray», continuó el señor Smollett, alzando la voz, «voy a dejar este barco y te ordeno que sigas a tu capitán. Ya sé que en el fondo eres un buen hombre, y hasta digo que ninguno de ustedes es tan malo como se cree. Tengo el reloj en la mano. Te doy 30 segundos para venirte conmigo». Hubo una pausa. «Vamos, muchacho», prosiguió el capitán. «No te quedes en el varadero. Estoy jugándome mi vida y la de esos buenos señores cada segundo que pasa». Se oyó un repentino estrépito de trifulca y golpes, y Abraham Gray salió disparado, con una cuchillada en la mejilla, y vino corriendo hacia el capitán, como un perro que acude al silbido del amo. «Estoy con usted, señor», dijo. Y enseguida el capitán y él se embarcaron con nosotros, desatracamos y empezamos a bogar. Ya habíamos conseguido salir del barco, pero todavía no estábamos en tierra, ni en nuestra empalizada. Capítulo 17. El último viaje de la barca. Esta tercera expedición fue muy distinta de las anteriores. En primer lugar, el exiguo cacharro en que íbamos embarcados estaba peligrosamente sobrecargado. 5 hombres corpulentos, 3 de los cuales, Trelawney, Redruth y el capitán, medían más de 6 pies. Eran ya más carga de la que aquel bote estaba hecho para soportar. Había que añadir la pólvora, la carne de cerdo y los sacos de galleta. La borda iba a ras del mar por la popa. Varias veces entró un poco de agua, y mi calzón y los faldones de la casaca estaban ya empapados antes de que nos hubiéramos alejado 100 varas. El capitán nos hizo cambiar de sitio para equilibrar el bote, por lo que conseguimos que fuera un poco más nivelado. Aún así, teníamos miedo hasta de respirar. Por otra parte, la marea bajaba ya con fuerza. Formaba una corriente un tanto rizada que iba hacia el oeste a través de la ensenada, y luego hacia el sur y en dirección a la mar, y salía por el estrecho por el que habíamos entrado aquella mañana. Hasta las más pequeñas ondulaciones eran un peligro para una embarcación tan cargada, pero lo peor es que éramos arrastrados fuera del curso que debíamos seguir, alejándonos del lugar donde había que desembarcar, detrás de la punta. De dejarnos llevar por la corriente, hubiéramos ido a parar junto a los botes, donde los piratas podían aparecer de un momento a otro. «No puedo conservar la proa enfilada a la estacada, señor», dije al capitán. Yo iba gobernando, mientras que el capitán y Redruth
que venían de refresco, iban a los remos. La marea sigue desviándonos. ¿No podrían remar un poco más fuerte? No sin anegar el bote, contestó el capitán. Tiene que aguantar contra la corriente, aguantar cuanto pueda, hasta que vea que avanzamos. Lo intenté, pero pude comprobar que la marea seguía arrastrándonos hacia el oeste, hasta que fui poniendo la proa al este, es decir, casi en ángulo recto con la dirección que debíamos seguir. A este paso no llegaremos nunca a tierra, dije. Es el único curso que podemos seguir y tenemos que seguirlo, contestó el capitán. Hay que ir contra la corriente. Si nos desplazamos a sotavento del desembarcadero, es difícil saber dónde tomaríamos tierra. Y además nos exponemos a que nos aborden las canoas. Mientras que de la manera que vamos, la corriente ha de amainar. Y entonces podemos volver atrás bordeando la costa. La corriente ya es menor, señor, dijo el marinero Gray, que iba sentado en el tabloncillo de proa. Ya puede aflojar usted un poco el timón. Muchas gracias, amigo, le contesté, como si nada hubiera pasado, pues todos habíamos decidido, tácitamente, tratarlo como a uno de nosotros. De pronto habló el capitán otra vez, con voz que me pareció un poco alterada. «El cañón», dijo. «Ya he pensado en ello», contesté yo, pues me figuré que el capitán pensaba en un bombardeo del fortín. Nunca podrán llevar el cañón a tierra, y si lo llevan, no lo podrán arrastrar por el bosque. «Mire usted a popa, doctor», replicó el capitán. Nos habíamos olvidado por completo de la pieza larga del 9, y allí, para espanto nuestro, estaban los 5 rufianes muy ocupados en torno a ella, quitándole la chaqueta, como llamaban a la cubierta de gruesa lona embreada bajo la cual navegaba. Y no solo eso, sino que en aquel preciso momento me asaltó la idea de que habíamos dejado a bordo la pólvora y los proyectiles de artillería, y de que un solo golpe de hacha haría dueños de todos a los amotinados que allí quedaban. Israel Hands era el artillero de Flint, dijo Gray con voz ronca. Arriesgándolo todo, enfilamos la proa hacia el desembarcadero. Para entonces ya nos habíamos alejado tanto de la fuerza de la corriente que podíamos gobernar bien el bote, aun con la forzosa lentitud con que remábamos, y yo podía dirigirlo derecho hacia su meta. Pero lo peor era que con el rumbo que ahora mantenía, volvíamos el costado, en vez de la popa, a la Hispaniola, y presentábamos un blanco magnífico. Desde donde estábamos, podía ver y oír a aquel canalla de Israel Hands con su cara de ebrio, haciendo rodar pesadamente una bala por cubierta. «¿Quién es aquí el mejor tirador?», preguntó el capitán. «El señor Trelawney, con mucha ventaja», contesté. «Señor Trelawney, ¿tendría la bondad de quitarme de en medio a uno de aquellos? A Hans, si es posible». Trelawney estaba impávido y frío como el acero. Miró si tenía el mosquete cargado. «Ahora cuidado con ese fusil, o va usted a anegar el bote. Atención todos, asegúrenlo cuando el señor Trelawney apunte». El Squire levantó el fusil, los remos se detuvieron, y nos echamos hacia el lado opuesto para hacer contrapeso. Y todo se hizo tan bien que no embarcamos una sola gota de agua. Ya habían dado vuelta al cañón sobre su cureña giratoria, y Hans, que estaba junto a la boca con el atacador, era en consecuencia el más expuesto. Sin embargo, no tuvimos suerte, pues Hans se agachó en el preciso momento que disparaba Trelawney. La bala le pasó silbando por encima, y fue uno de los otros el que cayó. El grito que dio encontró eco no solo en sus compañeros de a bordo, sino en muchas voces que se oyeron en tierra. Al mirar en aquella dirección, vi a los otros piratas que salían en tropel por entre los árboles, a ocupar atropelladamente sus puestos en los botes. «Aquí vienen las canoas, capitán», dije.
«Avante, pues», gritó el capitán. «No se preocupen si embarcamos agua. Si no llegamos a tierra, todo se acabó». «Solo ocupan uno de los botes», dije. «La tripulación del otro probablemente debe estar dando la vuelta por tierra para intentar atajarnos». «Tendrán que dar una buena carrera, doctor», contestó el capitán. «Ya sabe usted lo que es Jack en tierra. No son ellos los que importa, sino las balas de cañón. Por 1000 diablos, la doncella de mi mujer no erraría el tiro. Díganos cuando ve la mecha, Squire, y nosotros haremos la maniobra». Entretanto, habíamos avanzado a buen paso para una embarcación tan excesivamente cargada. Había entrado muy poca agua, a pesar de todo. Estábamos ya muy cerca, 30 o 40 golpes de remo más y atracaríamos en la playa. El reflujo ya había descubierto una estrecha faja de arena bajo un compacto grupo de árboles. Ya no teníamos que temer a la canoa. La pequeña punta la había ocultado a nuestros ojos. El descenso de la marea, que tan despiadadamente nos había retrasado, nos compensaba ahora retrasando a nuestros enemigos. La única fuente de peligro era el cañón. «Si pudiera», dijo el capitán, «nos pararíamos para quitar a otro de en medio». Sin embargo, era evidente que no estaban dispuestos a aplazar por nada el cañonazo. Ni siquiera se habían vuelto a mirar a su compañero caído, a pesar de que no había muerto, pues vi que trataba de alejarse a rastras. «¡Listo!», gritó el Squire. «¡Quietos!», gritó el capitán, replicando como el eco. Y él y Redruth dieron tal remada que la popa del bote se sumergió bajo el agua. La detonación retumbó en el mismo instante. Esa fue la primera que oyó Jim, porque la del tiro del Squire no llegó hasta él. Ninguno de nosotros supo exactamente por dónde pasó la bala, pero me imagino que fue sobre nuestras cabezas y que el golpe de viento que produjo pudo haber contribuido a nuestro desastre. En todo caso, el bote se hundió por la popa, suavemente, en 3 pies de agua, con lo cual el capitán y yo nos quedamos uno frente a otro y en pie. Los otros 3 cayeron de cabeza al mar y se levantaron empapados y chorreando. Hasta el momento no habíamos sufrido graves daños. Nos habíamos salvado y podíamos caminar, con el agua hasta la cintura y sin peligro, hacia la orilla. Pero todas nuestras pertenencias estaban en el fondo, y por si fuera poco, de 5 fusiles, solo quedaban 2 en estados de prestar servicio. El mío lo tomé de mis rodillas y lo alcé sobre la cabeza de forma instintiva. En cuanto al capitán, llevaba el suyo colgado al hombro, en bandolera, y como hombre prudente, con el cañón hacia arriba. Los otros 3 habían ido al agua con el bote. Para aumentar nuestra preocupación, oímos voces que se acercaban por el bosque que bordea la costa. Estábamos no solo expuestos al peligro de que nos cortasen el camino de la empalizada en nuestro estado de indefensión, sino con el temor de que si Hunter y Joyce eran atacados por media docena, no tuvieran el buen sentido y la decisión suficiente para resistir. Hunter era hombre firme, eso nos constaba. Joyce era un caso dudoso, una persona agradable y cortés para ayuda de cámara y para cepillarle a uno la ropa, pero no muy capacitado para las armas. Con todo esto en nuestra mente, salimos hasta la orilla tan deprisa como pudimos, dejando atrás a la pobre barca y más de la mitad de toda nuestra pólvora y provisiones. Capítulo 18. El final del primer día de lucha. A la carrera nos lanzamos a través de la faja del bosque que aún nos separaba de la estacada, y a cada paso que dábamos se oían más cerca las voces de los bucaneros. Pronto llegamos a percibir hasta el precipitado tumulto de sus pisadas y el crujir de las ramas cuando se atropellaban por entre la espesura. Pronto comprendí que tendríamos que sostener una enconada refriega antes de lograr nuestro propósito, de modo que examiné el cebo del fusil. «Capitán», dije, «Trelawney es el que tira mejor. Dele usted el mosquete.
El suyo está inutilizado. Cambiaron las armas y Trelawney, silencioso y sereno, como lo había estado desde el principio de la revuelta, se detuvo un instante para ver que todo estaba en regla. Al mismo tiempo, observando que Gray iba desarmado, le di mi sable. A todos se nos alegró el corazón al verle escupirse en la mano, fruncir el ceño y hacer silbar la hoja en el aire. Era evidente por toda su apariencia que nuestro nuevo aliado no era refuerzo despreciable. 40 pasos más allá salimos a la linde del bosque y ante nosotros vimos la estacada. Llegamos al cercado por el lado sur y casi al mismo tiempo 7 amotinados, con Job Anderson, el contramaestre a la cabeza, aparecieron con gran gritería por el suroeste. Se pararon como sorprendidos y antes de que se hubieran repuesto, no solo el Squire y yo, sino también Hunter y Joyce, tuvimos tiempo de disparar desde el fortín. Los 4 tiros salieron en fuego graneado, pero hicieron efecto. Uno de los enemigos cayó allí mismo, y los demás, sin detenerse a pensarlo, volvieron la espalda y se adentraron en la arbolada. Después de cargar de nuevo las armas, saltamos el exterior de la empalizada para ver al enemigo caído. Estaba muerto, y bien muerto. Tenía el corazón atravesado. Empezábamos a regocijarnos de nuestro éxito cuando sonó un pistoletazo entre la maleza. Silbó una bala junto a mi oído, y el pobre Tom Redruth se tambaleó y cayó al suelo cuán largo era. El Squire y yo devolvimos el disparo, pero como no sabíamos dónde apuntar, es probable que no hiciésemos sino gastar pólvora en vano. Cargamos otra vez y atendimos al pobre Tom. El capitán y Gray estaban ya examinándolo, y bastó una mirada para comprobar que no tenía remedio. Me figuro que la presteza con que contestamos al fuego había dispersado otra vez a los amotinados, porque nos dejaron, sin molestarnos más, pasar al pobre guarda de casa por encima de la empalizada y meterlo, sangrando y quejoso, en la casa de troncos. Pobre viejo. No había salido de sus labios una palabra de sorpresa, queja, temor, o siquiera de conformidad, desde el mismo momento en que empezamos nuestras cuitas, hasta el instante en que lo dejamos tendido en la casa para morir. Se había mantenido como un troyano detrás de su colchón en la galería. Había cumplido todas las órdenes en silencio, tenazmente y bien. Le llevaba 20 años al mayor de todos nosotros, y era este taciturno, anciano y abnegado servidor, a quien ahora le tocaba morir. El Squire cayó a su lado de rodillas y le besó la mano, llorando como un niño. «Me estoy muriendo, doctor», preguntó el herido. «Tom, amigo mío», le dije, «te vas por donde todos nos iremos». Ojalá hubiera podido darles antes, con el fusil, algo que pudieran lamentar. «Tom», dijo el Squire, «di que me perdonas. ¿Quieres?» «Sería eso respetuoso por mi parte, Squire. De todos modos, así sea. Amén». Después de un corto silencio, dijo que se le ocurría que alguien podría decir una oración. Es la costumbre, señor», añadió, disculpándose. Y a poco, sin decir más, expiró. En tanto, el capitán, que me había parecido pasmosamente hinchado por el pecho y los bolsillos, había ido sacando a la luz una gran variedad de artículos: la bandera británica, una Biblia, un rollo de cuerda gruesa, pluma, tinta, el diario de a bordo y varias libras de tabaco. Había encontrado un abeto largo y fino, ya cortado y limpio,
dentro del cercado, y con la ayuda de Hunter lo había asegurado en la esquina de la casa, donde se cruzaban los troncos y hacían un ángulo. Después, subiéndose al tejado y con sus propias manos, había desplegado e izado la bandera. Con esto, al parecer, se le había quitado un gran peso de encima. Volvió a entrar en la casa y se puso a inventariar las provisiones, como si aquello fuera lo único que importara. Pero a pesar de eso, no dejó de advertir que Tom se moría, y al llegar el fin, se adelantó con otra bandera, y con gran reverencia la extendió sobre el cuerpo. «No se acongoje, señor», dijo apretando la mano del Squire. «Nada malo le espera. No hay que temer por un hombre que ha recibido un tiro cumpliendo con su deber para con su capitán y su armador. Esto no será buena teología, pero es un hecho». Después me llevó aparte. «Doctor Livesey», me dijo, «¿dentro de cuántas semanas esperan el Squire y usted el barco de socorro?» Le dije que no era cuestión de semanas, sino de meses, que si no estábamos de vuelta para fines de agosto, Blandly enviaría a buscarnos, pero no antes ni después. «Usted mismo puede hacer la cuenta», le dije. «El caso es», contestó el capitán, rascándose la cabeza, «que aún metiendo en la cuenta todos los dones que nos quiera obsequiar la providencia, estamos como tres en un zapato». «¿Qué quiere usted decir?» «Es una lástima que hayamos perdido aquel segundo cargamento. Eso es lo que quiero decir. En cuanto a pólvora y balas, podemos pasar, pero las raciones son escasas, muy escasas. Tanto, doctor, que acaso estemos mejor sin esa boca». Y señaló el cuerpo muerto bajo la bandera. En aquel momento, con un trueno y un silbido, pasó por encima de nuestro techo una bala de cañón y fue a caer lejos en el bosque. «Vaya», dijo el capitán, «siguen y siguen tirando. No están muy sobrados de pólvora, amigos». Al segundo intento, la puntería mejoró y el proyectil cayó dentro de la estacada, levantando una nube de arena, pero sin mayor daño. «Capitán», dijo el Squire, «la casa no puede verse desde el barco. Tiene que ser la bandera lo que apuntan. ¿No sería más cuerdo arriarla?» «¿Arriar mi bandera?», dijo el capitán. «No, señor, no seré yo quien lo haga». Y apenas hubo dicho esas palabras, creo que todos coincidimos con él, porque no solo era un rasgo de noble y recio espíritu, propio de un marino, era además hábil política y demostraba a nuestros enemigos que despreciábamos su cañoneo. Durante todo el atardecer siguieron largando truenos. Una bala tras otra volaron por encima, o cayeron cortas, o desparramaron la arena dentro del cercado. Pero tenían que apuntar tan alto que la bala llegaba muerta y se enterraba en la blanda arena. No había que temer por golpe de rebote, y aunque una de ellas asomó de pronto por el techo y desapareció atravesando el pavimento, no tardamos en habituarnos a aquella especie de juego brutal, y no le hicimos más caso que si jugáramos al cricket. «Hay en todo esto una cosa buena», observó el capitán. «Probablemente el bosque de enfrente está libre de enemigos. La marea ha bajado mucho y nuestras provisiones deben de estar al descubierto. Voluntarios que quieran ir a traer la carne». Gray y Hunter se adelantaron primero. Armados hasta los dientes, salieron fuera de la estacada, pero la expedición resultó inútil. Los sediciosos eran más osados de lo que nosotros creíamos, o tenían mayor fe en la puntería de Israel, porque 4 o 5 estaban muy ocupados en llevarse nuestras provisiones, caminando con ellas, con el agua hasta la cintura, hasta una de las canoas que permanecían allí cerca, y cuyos tripulantes daban de cuando en cuando un golpe de remo para mantenerla inmóvil contra la corriente. Silver, sentado en el tabloncillo de popa, tenía el mando, y cada uno de ellos llevaba ahora un mosquete procedente de alguna secreta armería suya.
El capitán se sentó con el diario de a bordo delante, y este es el principio del asiento que escribió. Alexander Smollett, capitán. David Livesey, médico de a bordo. Abraham Gray, ayudante de carpintero. John Trelawney, armador. John Hunter y Richard Joyce, sirvientes del armador. Hombres de tierra, los únicos que han permanecido fieles de la dotación, con provisiones para 10 días a media ración. Han desembarcado en este día e izado la bandera británica en la casa de troncos de la Isla del Tesoro. Thomas Redruth, sirviente del armador, hombre de tierra, muerto de un tiro por los amotinados. James Hawkins, grumete. Y en el mismo instante en que estaba yo pensando en el pobre Jim Hawkins, se oyó una llamada por el lado de tierra. «¡Alguien nos llama!», dijo Hunter, que estaba de guardia. «Doctor, Squire, capitán, Hunter, ¿eres tú?», se oía a alguien gritar, y corrí hacia la puerta a tiempo de ver a Jim Hawkins, sano y salvo, saltar por encima de la empalizada.